Hola y bienvenidos y bienvenidas de nuevo al episodio 3 de La Vida y Misión de Santa María Eufrasia. Hoy nos acompaña de nuevo nuestra amiga Courtney Lucas. Me hubiera gustado estar contigo para hablar de tus reflexiones sobre el episodio 2. ¿Qué has descubierto? ¿Qué opinas de Rose Virginie? Algo en lo que nunca había pensado es en lo mucho que un entorno puede moldear una personalidad. La libertad que experimentó Rose al crecer en una isla la hizo mucho más independiente que la mayoría de las mujeres de la época. Tienes toda la razón. Me identifico con el ejemplo de sus padres. Cuando yo era una niña, probablemente de unos 6 años, mi madre decidió que nuestra familia acogiera familias de refugiados de Camboya que escapaban de un gobierno realmente brutal en aquella época. Las familias venían a vivir con nosotros durante un tiempo y mi madre les enseñaba inglés, les enseñaba a hacer la compra, les ayudaba a encontrar su propio hogar. No teníamos una gran casa, pero recuerdo que mi madre me decía que no importa lo que tengas, puedes ser compartido con otras personas. Nunca he olvidado eso e incluso creo que fue esa la lección que me ayudó a llegar al buen pastor. Creo que todos podemos pensar en ejemplos en nuestras propias vidas que nos ayudaron a apuntar hacia esa dirección. ¡Qué lección tan increíble para aprender de niña! Estoy deseando retomar la historia. Empezamos a ver las primeras influencias en la vida de Rose, que la formaron como adulta. Parece que tuvo una vida muy buena al principio, a pesar de que su familia estaba traumatizada y separada por la Revolución Francesa. Tuvo el ejemplo de sus padres, la libertad de la isla, una familia cariñosa, buenas amigas y una fe fuerte. Así es, pero entonces empezamos a ver que algo se quiebra en su familia, que siempre había sido una fuente de fuerza para ella. Cuando Rose tenía 9 años, su hermana Victoire Emilie murió. Cuando tenía 10 años, su padre murió. Algunos dicen que se le partió el corazón porque él, como médico, no fue capaz de salvar a su hija. Poco después, su hermana mayor, Anne-Joséphine, se traslada a Soyans para vivir con una tía y prepararse para el matrimonio. Además, sus 2 hermanos mayores se fueron a la guerra. Rose Virginie quedó como única niña en casa, junto con su hermano menor, Paul. Al ser los 2 únicos niños que quedaban en casa y sobre todo la única niña en el hogar, Rose y su madre se acercaron mucho. Esto es mucha pérdida y dolor en un corto periodo de tiempo. Debe haber sido difícil. No sabía que la vida de Rose podría relacionarse tanto con algunos de los programas del Buen Pastor. Sí, a veces la gente se pregunta qué podría entender una santa sobre las pruebas de algunas de las personas a las que sirve el Buen Pastor. Y sin embargo, María Eufrasia estaba increíblemente adelantada a su tiempo cuando se trataba de cuidar a los niños y a las mujeres. Tal vez sea porque ella no era tan diferente de ellos. Más tarde en su vida dijo que fue por la gracia de Dios que no tomó otro camino. Empezamos a conocer algunas de las tristezas y pruebas de su joven vida. Cuando Rose tenía 13 años, se abrió una escuela en la isla dirigida por monjas. Aunque era increíblemente brillante e inteligente, a Rose le costó adaptarse a la escuela. Se trataba de una niña que había conocido la libertad sin límites durante toda su vida. Su madre tuvo que llevarla a la escuela y Rose debió de portarse muy bien porque hizo que una profesora exclamara exasperada: «No sé qué será de ti. O te harás un demonio o un ángel». A lo que Rose respondió: «Seré monja». ¿Hablaba en serio? ¿Sintió realmente la llamada a ser monja tan joven? Pues sí, que es posible. Recordemos que era muy religiosa y parecía tener muy poco interés en crecer para ser una esposa y llevar un hogar. No había muchas opciones para las mujeres en esa época. Ahora, como adolescente, entramos en la parte más oscura de su vida. Cuando Rose tenía 14 años, en 1810, su madre decidió abandonar la isla y volver a Suyan. Rose tuvo que despedirse del único mundo que conocía. ¿Por qué haría eso su madre? No podemos culparla. Noirmoutier nunca fue su hogar. Fue un lugar de reclusión. Sin su marido y sin la mayoría de sus hijos, no es de extrañar que quisiera volver a donde estaba su familia. Pero
Era como el fin del mundo para Rose. Era el único lugar que había conocido hasta ese momento. Podemos imaginar lo difícil que sería la transición de vivir en una isla con libertad a las limitaciones de estar en tierra firme. La señora Pelletier no encontró que las escuelas de su ciudad natal, Suyan, fueran adecuadas para Rose, así que la envió a un internado en Tours. Mire el mapa y hay que tener en cuenta que en aquella época no había buenas carreteras ni trenes rápidos. Se dice que el viaje duró 3 días y 3 noches en bus. La señora Pelletier eligió la escuela de Tours porque la dirigía una de sus amigas del colegio, la señora Chauvelet. Ambas se habían reencontrado en la boda de Anne-Joséphine. Madame Pelletier probablemente pensó que Rose tendría una segunda madre, pero Madame Chauvelet fue una muy firme y estricta persona con Rose. Probablemente creía que estaba siendo maternal al ofrecer a Rose una mano firme para frenar la fuerte voluntad de la niña, pero no supo cuidar a esta adolescente frágil y vulnerable que sufría los efectos de un grave dolor, una pérdida, una separación y posiblemente una depresión. Rose era una niña muy sensible y también muy unida a su madre. De adulta, las hermanas de María Eufrasia decían que nunca podía hablar de su madre sin que se le llenaran los ojos de lágrimas. Decía de su marcha a Tours: lloré mucho, no podía entender cómo podían enviarme tan lejos. Pienso lo difícil y solitario que debía ser para Rose. Pasó años cerca de su madre y luego estar separada de ella debe haber sido muy duro. ¿Sabemos mucho sobre cómo eran las cosas en el internado? Rose era una adolescente muy infeliz que vivía en un entorno desconocido y poco amigable. Había dejado su hogar familiar, la isla, y estaba separada de todos sus amigos y familiares. Había podido correr libremente en Noirmoutier y ahora estaba en un entorno muy cerrado, en el que ni siquiera podía salir de la escuela sin permiso y sin un acompañante. Más tarde nos cuenta que los profesores le refunfuñaban y le molestaban con miles de observaciones y que le resultaba difícil de soportar todo esto. Madame Chauvelet fue muy estricta con ella, algo a lo que no estaba acostumbrada. Sin embargo, no hay que ser demasiado duros con Madame Chauvelet, porque hay que recordar que aunque había sido amiga de Madame Pelletier, ella también había quedado traumatizada por la Revolución Francesa. Rose permaneció en la escuela de Madame Chauvelet durante 4 largos años, sin descansos ni vacaciones. La mente inteligente, capaz, curiosa y aguda de Rose no era apreciada. Este internado no era como las escuelas que conocemos hoy en día. Recordemos que las mujeres de aquella época no recibían la misma educación que los hombres. En la escuela de Madame Chauvelet habría aprendido a ser agradable y encantadora, especialmente con un marido eventual, cómo llegar a una casa, cómo llevar una casa y dirigir a los sirvientes y cómo comportarse en una sociedad educada. Estas cosas no le interesaban mucho a nuestra Rosa. La educación consistía en adaptarla a la sociedad y no en desarrollar su intelecto. La única clase que parecía disfrutar y de la que realmente aprendía algo era la de religión. Sabemos que incluso ganó un premio por ello. Era tan inteligente que sus compañeras y algunas de sus profesoras la apodaban la pequeña doctora. Siguió siendo piadosa. Su fe y su religión eran muy importantes para ella y esto la distinguía. Algunas de las chicas mayores solían tirarles trozos de pan a Rose en el comedor y se burlaban de ella porque había expresado su deseo de ser monja. Algunas alumnas de la escuela se burlaban de Rose Virginie porque tenía un aspecto y una forma de hablar diferentes. Su piel era más oscura por haber estado al aire libre en la isla. En ese momento de la historia, las jóvenes tenían la piel muy clara y nunca se dejaban broncear por el sol. Rose tenía un acento que la distinguía. Vaya, no parece que la situación pueda ser mucho peor. Por desgracia, la situación empeoró. Cuando Rose tenía 17 años, su madre murió repentinamente. Los responsables de la escuela no avisaron a Rose hasta que la madre fue enterrada en la isla de Noirmoutier al lado de su marido. Su cuñado se convirtió en el tutor. Este era el marido de Anne-Joséphine.
Hay que recordar que las mujeres no tenían derechos ni identidad por sí mismas. Rosa necesitaba, según la sociedad, la protección de un hombre y su tutor decidió no dejar que Rosa volviera a casa para estar con la familia, sino que se quedara en la escuela. ¿Qué hizo para afrontar todo esto? Según sus propias palabras, me dirigí realmente a Dios y busqué consuelo en la piedad. Al cabo de 6 meses sentí una gran atracción por la vida religiosa. También dijo de nuevo que si no fuera por la gracia de Dios, habría tomado otro camino. Afortunadamente hubo un punto positivo. Entre sus profesores había una joven que se acercó a Rose y la salvó de caer en el desánimo. Mademoiselle Pauline de Lignac se interesó por ella, la tomó bajo su ala y la ayudó a comprender que era una buena persona a pesar de los trágicos acontecimientos de su vida. Escuchó a Rose, vio sus dones, la desafió, le devolvió la esperanza y solo tenía 19 años. Se hicieron unas buenas amigas y pasaron mucho tiempo hablando de su interés común por la vida religiosa. Al otro lado de la calle del internado de Tours había un lugar muy misterioso rodeado por un alto muro de piedra. A las chicas del colegio les dijeron misteriosamente que era donde iban las chicas malas. Esto despertó el interés de Rosa Virginia. De hecho, el lugar se llamaba Nuestra Señora de la Caridad de Refugio. Nuestra Señora de la Caridad había sido fundada por San Juan Eudes en 1666. En nuestro próximo episodio veremos la entrada de Rosa Virginia en Nuestra Señora de la Caridad de Refugio, su tiempo como novicia y cómo se convirtió en una líder. Pero antes de eso, me gustaría invitarles a tomarse un tiempo y reflexionar sobre lo que hemos aprendido sobre los difíciles años de adolescencia de Rosa Virginia. Estas experiencias son las que más probablemente desarrollaron su filosofía de cómo estar en relación con las niñas a las que más tarde serviría. Más tarde en la vida enseñó a sus hermanas y dijo cosas como: siempre hay que levantarlas en sus propios ojos, sea cual sea el color de sus lágrimas, siempre son muy amargas. Sé siempre delicadas con ellas, habladles con mucha dulzura y educación. Os ruego por el amor de Dios que nunca digan a las niñas nada que pueda herir sus sentimientos. Y no basta que las quieras, ellas deben saber que tú las quieres. Parece que nuestra Rose no quería que otras personas experimentaran el duro trato y la tristeza que ella vivió. Así que ahora te invito a pensar en tu propia vida. Dentro de un momento habrá algunas preguntas para tu propia reflexión. Tómate un tiempo para pensar en las luchas de tu vida, lo que aprendiste de ellas y quién te ayudó. Si estás en un grupo, tómate un tiempo para compartir con los demás lo que descubras. Gracias por pasar este tiempo con nosotras. Nos vemos en nuestro próximo episodio. ¿Preguntas para la reflexión? Piensa en alguien en tu vida que te haya ayudado, te haya servido de mentor o te haya brindado su amistad cuando la necesitabas. ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Qué impacto tuvo en ti? Piensa en un momento en que hayas pasado por una lucha, una prueba. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo ha influido en lo que eres ahora? ¿Qué aprendiste de ello?